Muy buena tarde a toda la gente que nos sigue a través de redes sociales. Estamos en debate público. Hoy me da mucho gusto conversar con la senadora de la República, Ana Lilia Rivera, la primera mujer tlaxcalteca en presidir la mesa directiva del Senado de la República. Una mujer verdaderamente de izquierda y que también ha hecho un trabajo legislativo muy, muy relevante. Y obviamente esto que le comento no es una casualidad, ni tampoco es obra pues de coincidencia con la Cuarta Transformación, sino que esto es el resultado de casi 3 décadas de lucha social. Senadora, muy buen día, ¿cómo está? Muy contenta, un abrazo, un saludo a todos los amigos que siguen Debate Público. Gracias. Pues yo quisiera iniciar esta plática preguntándole precisamente cómo es que inicia usted su carrera política, porque pues estamos en tiempos en que vemos por ahí que sale gente, salen políticos que pues muchas veces aparecen porque están ligados con familias o grupos de poder. Pero en su caso, ¿cómo es que inicia usted su carrera política? Pues la política llegó a mi vida como consecuencia de mi inconformidad con muchas injusticias que yo veía y vivía en el entorno familiar y social en el que crecí. Durante muchos años he considerado que las respuestas y las soluciones siempre van a venir de la gente que sufre y que vive los problemas. Que nunca se va a resolver nada de arriba para abajo, que todo se resuelve de abajo para arriba, pero hay que lograr mucha organización y hay que lograr mucha información para que la gente quiera y pueda incidir en resolver sus problemas. Desde muy pequeña mi familia, mi padre, mi madre, me inculcaron una forma de ver la vida distinta a muchos niños. Mi madre una mujer muy trabajadora y mi papá un hombre muy consciente, un hombre humilde, sencillo, pero culto. La introducción a la lectura, a la filosofía, porque hoy sé que haber tenido como primer lectura El Principito era pura filosofía. Después mi segundo libro del que me enamoré fue El Quijote de la Mancha, filosofía. Pero también el entender que las condiciones de quienes venimos de abajo no son fáciles, que hay que trabajar mucho. Eso fue lo que me fue a mí impulsando a abrirme puertas, a resistir mi condición y la cultura, la misoginia, el machismo, el racismo, el clasismo, la falta de oportunidades para las personas que vienen de donde venimos, la mayoría de tlaxcaltecas, de familias trabajadoras, pero que enfrentan mucha precariedad. Eso me llevó a la política, porque yo luchaba por cambiar mis circunstancias y un día me di cuenta que ya luchaba yo por otros. Y cuando me di cuenta que ya luchaba por otros, por otras, me olvidé de mí y me concentré en ayudar a los demás, porque siempre pensaba que estaban peor que yo y que entonces lo mío podía esperar. Así fue como me encontré con la lucha social y la lucha social con la política, porque la política es una actividad muy bonita. Desafortunadamente, muchas veces los actores políticos con muchas características del ejercicio del poder, la corrupción y la impunidad, que son privilegios y fueros casi por lo regular lo que buscan, pues olvidan que la política es una acción de hacer el bien a las mayorías, ¿no? Por eso es polis de muchos. La política es una actividad bonita cuando uno lo hace para ayudar. Y entonces en ese espacio encontré que sí puedes luchar, pero que si no incides en las soluciones, costará mucho trabajo o nunca lo vas a conseguir. Entonces así empaté el ser una activista social en defensa de muchas causas justas, pero también con el ejercicio del poder para ayudar a que se resuelvan, porque si no hay voluntad legislativa o política, pues difícilmente puedes lograr que cambie abajo lo que uno tanto espera que cambie al final de cuentas. Ok, pues muy interesante este inicio porque son, como decía, casi 3 décadas de lucha social y estamos hablando de que no cualquiera lleva casi 3 décadas luchando No, porque socialmente. además te voy a decir, si bien es cierto mi formación moral y ética es en mi casa, la identidad con otras luchas me formó. A mí me formó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a mí me formó la lucha democrática que Andrés Manuel inició cuando empieza el éxodo contra las imposiciones o fraudes electorales en Tabasco. A mí me forma también la lucha contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, me forma el fraude electoral del 2006, me forma la resistencia que tuvimos con el gobierno legítimo
y me forma a enfrentar un fraude de compra de votos como ya la vivimos con Calderón. Entonces, es una formación de muchos años. Claro que he tenido que ser resistente, congruente, paciente, porque una lucha como esta no es fácil aguantarla cuando no se tiene convicciones. Claro. Senadora, pues también su trabajo legislativo ha sido arduo. En el último año, pues han sido más de 30 iniciativas. Eso habla de un trabajo pues muy, muy detallado que no cualquier legislador hace también, eso hay que decirlo. Pero yo sí quisiera saber de todas esas iniciativas, ¿cuál es la que usted considera que más, digámoslo así, más beneficios le estaría dando a los mexicanos y obviamente también a los tlaxcaltecas? Bueno, quiero decirle a mi pueblo que llevo más de 7 años siendo legisladora y que ha habido momentos en los que hemos podido influir más en la agenda nacional. No es fácil. De hecho, quiero decirles que es casi imposible que un senador logre que se apruebe una ley que no esté dentro del plan nacional considerado como una reforma o una ley estratégica del gobierno. Es muy difícil que pasen. Nosotros estamos ahí, pues sí, para avalar muchas reformas con las que nos comprometimos, en este caso las constitucionales, que fueron las más importantes, y sus leyes reglamentarias. Los periodos del Senado, de la Cámara de Diputados, senadores son cortas, periodos ordinarios y luego hay periodos largos de receso. Entonces tenemos que aprovechar muy bien los periodos ordinarios y estos casi siempre están cooptados por las iniciativas preferentes del Ejecutivo. Entrar a una iniciativa de nosotros es casi imposible y sin embargo soy de las 2 legisladoras a nivel nacional que lograron incidir en la agenda nacional sin que haya sido prioridad del Ejecutivo. Okay. Y una de ellas, y quiero decirles que a mí me da mucho gusto, es la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que fue el último decreto de Andrés Manuel López Obrador, pero que le toca a la doctora Claudia Sheinbaum ejecutarla. ¿Por qué? Pues porque esta nace de la necesidad de detener las enfermedades crónico-degenerativas que sufre México, nuestra población, niños, adolescentes, obesidad, también en adultos, que genera 5 de las enfermedades que hoy tiene a nuestro país sufriendo mucho dolor, las familias, pero también los presupuestos que no alcanzan. Producto de la mala alimentación, obesidad infantil, 4 de cada 10 niños, pero también obesidad en adultos, 7 de cada 10 adultos. ¿Esto a qué nos lleva? Diabetes mellitus, más todas las enfermedades crónico-degenerativas que vienen de ahí, insuficiencia renal, ceguera, mutilación de miembros, pero también viene todas las enfermedades cardiovasculares, las 2 principales causas de muerte de México y de los tlaxcaltecas, pero también viene la insuficiencia renal y también vienen distintos tipos de cáncer. Y finalmente también la 5ª causa de enfermedades hoy, que son las emocionales, ansiedad y depresión, tienen que ver también con mala alimentación. Entonces, cuando lanzamos esta ley, que es una ley extraordinaria, que me llevó a recibir el Premio Internacional de Heroína de la Alimentación en este continente, se premió en el 2024 solo a 3 activistas o legisladores en el planeta. Y a mí me tocó recibirlo en América por esta ley. Hemos logrado, y ahora en octubre que viene la evaluación de la alimentación en México, es el Día Mundial de la Alimentación, el que hayamos disminuido la obesidad en los niños gracias al programa de alimentación sana en entornos escolares. Esta es una ley que nace de esta ley general de alimentación. Esta se ejecuta, se convierte en un programa y hoy estamos empezando a formar una sociedad más sana. Esa sociedad más sana también va a traer como consecuencia que se disminuyan presupuestos que hoy se destinan en enfermedades crónico-degenerativas. Si la prioridad no es la vida y la salud de nuestro pueblo, entonces, ¿cuál es? Claro. Entonces logré esta ley tan importante que además tiene otras generalidades y generosidades. Una de ellas, el asegurar el mercado para los pequeños productores de todo el país de aquello que son mercancías locales y que muchas veces no se valoran en los mercados de donde son. Por ejemplo, en el estado de Tlaxcala la miel, en el estado de Tlaxcala el amaranto, en el estado de Tlaxcala el durazno oro, que son productos muy locales porque no te alcanzan para vender en todo México, pero que en tu estado se debe de convertir en un espacio serio, seguro, y no que termines vendiendo en tianguisitos, en la calle, en las carreteras,
o finalmente con un intermediario que muchas veces no le da el valor agregado. Entonces hemos logrado que estos productos tengan mercado en los centros comerciales y hoy sobre todo en las tiendas del bienestar. Entonces vamos avanzando en estas leyes que son producto de su servidora, de mi corazón, de mi cariño, que tiene impacto en el Estado, pero ya también tiene impacto en el país. Y bueno, no decirles la protección del maíz, que hoy en la Constitución es una lucha de más de 30 años y que pues sigue en disputa el maíz mexicano. El maíz norteamericano sigue entrando en grandes cantidades, que no es sano, que nos está enfermando y que desplaza del mercado al productor local, al nacional, trayendo muchas consecuencias, más allá del abandono del campo. El desarraigo de los jóvenes del campo, que es un grave problema, la migración de nuestra mano de obra a Estados Unidos, sobre todo, que migra en condiciones injustas y que ella vive en condiciones de esclavitud y de persecución y de estigmatismo. Entonces, el maíz es una generación de muchísimos beneficios: alimentación, arraigo, recuperación del campo y sobre todo, pues proteger una semilla que hoy es la semilla más sembrada en el mundo y que tiene muchísimas posibilidades de crecimiento y de empoderamiento de la economía mexicana, pero en manos de los mexicanos, ¿no? Es lo que hemos luchado. Así debe de ser. Como lo dije, un trabajo legislativo muy arduo y muy interesante y obviamente con muchos beneficios para los mexicanos y los tlaxcaltecas. Por eso de que hay gente que a veces pregunta, bueno, ¿y qué hace un senador? Bueno, pues eso es lo que ha hecho pero también la Ley General de Aguas, así es, que nosotros hemos impulsado mucho porque no entren los particulares a controlar la gestión del agua, que gracias a la intervención de su servidora se evitó que en Tlaxcala se privatizara la gestión del agua potable, pero sí logramos que se hiciera una gran reforma con nuestra presidenta, gracias también a un proyecto previo que nosotros habíamos impulsado de recuperar agua que está en manos de grandes concesionarios y que no es utilizada para el derecho humano, que es pues el consumo sobre todo doméstico. Pero también la Ley General de Ciencia y Tecnología, que fue una iniciativa de su servidora y gracias a la cual hoy se está buscando que toda la ciencia y el desarrollo tecnológico le sirva a la gente de los pueblos, de las comunidades, de los hospitales, que está recuperando ciencia y desarrollo farmacéutico, en generación de vacunas. Pues eso, la gente a veces no valora el trabajo que hacemos, pero nuestro trabajo impacta, o acaso no impacta el haber democratizado los presupuestos públicos para tener derechos sobre ellos, no dádivas, que es una de las propuestas que en su momento también fui yo quien la llevó al Pleno, o como ahora, que acabo de presentar el último día del periodo ordinario con Javier Corral y con Susana Hart, presentamos la iniciativa de reforma a la Constitución para modificar el esquema legal en cómo se evalúa y se analiza a los proponentes para integrarse en el Poder Judicial, pero también a que se pospusiera este proceso para el próximo año, dada vez que hay que reconocer que necesitamos precisar con claridad que la experiencia no siempre es corrupción y que la inexperiencia no siempre es honestidad. Entonces, tenemos que hacer que llegue al Poder Judicial la gente más preparada y también honesta, porque creo que hay que reconocer que en algunos lugares llegaron a ocupar estos espacios personas sin los méritos académicos ni los conocimientos, y eso debe corregirse. Entonces esa es una iniciativa de su servidora. Va a iniciarse ya el periodo, mañana inicia el periodo extraordinario y se va a aprobar esta reforma que ya entró a través de la Consejería Jurídica, pero que nació en la Cámara de Senadores antes de que terminara el periodo, ¿no? Porque siempre estamos pensando cómo impactar en beneficio de nuestro Estado. Así es de que el trabajo legislativo de su servidora es arduo, no quiero llevarme todo el tiempo aquí en la discusión de mi trabajo, pero pues la última iniciativa que está pendiente y que por los intereses que toco se ha detenido, pues que es la regulación de los plaguicidas altamente peligrosos. Eso es muy importante. La regulación de los bioinsumos, o sea, sí salir de una agricultura nociva y después entrar a una que recupere todo lo orgánico que la tierra necesita, y también la nacionalización de las tierras raras,
que hoy son minerales estratégicos sobre los cuales tiene interés Estados Unidos. Y yo propuse la nacionalización del silicio y las tierras raras, que está ya en comisiones, esperando que pase en el siguiente periodo la oportunidad de que se pueda aprobar y acompañen la nacionalización del litio. No, pues imagínense, de verdad, como usted dice, no acabaríamos de enumerar todas estas iniciativas. Senadora, pues además de ese trabajo legislativo, usted siempre ha estado en contacto directo con los ciudadanos. Y ahí hay algo muy importante, porque los mismos ciudadanos nos lo dicen. Los diputados, los senadores, casi siempre están desconectados del pueblo. ¿Qué significa para usted sembrar, cosechar y defender? ¿Qué tiene que ver también con el pueblo? Pues es una reflexión filosófica de lo que los seres humanos necesitamos tener en cuenta en el momento en el que uno sabe si su vida ha servido para algo o no. Todos venimos a servir, y si no vienes a servir, bien dice esa frase maravillosa, si no naces para servir, pues no sirves para vivir. Uh-huh. Tienes que sembrar toda tu vida. ¿Qué es lo que quieres cosechar en tu madurez y en tu vejez? He durante muchos años sembrado conocimiento, experiencia, ayuda, he solucionado, he acompañado en soluciones, he estado cerca de la gente en todos los momentos de mi vida, no solamente hoy que tengo un encargo público. He estado cerca de las causas con las que he tenido ese contacto. Hay 1000 causas, no puedo estar en todas, pero de las que he estado cerca, nunca las he abandonado. Y he buscado 1000 formas de tratar de resolver. Desde la organización, la capacitación, la información, el diálogo, siempre hablar, siempre hablar. Me ha llevado a que en este momento se pueda cosechar lo que se ha sembrado. Y esta cosecha es el momento de defender los derechos de todas y de todos. Es el momento de cosechar la lucha contra el fraude electoral que todo el pueblo de México ha impulsado, que se consolide, la transformación de México y de Tlaxcala, pero también es el tiempo de defender a nuestra sociedad de los malos gobiernos, y es el tiempo de resolver los problemas del pueblo. Y entonces uno tiene que ver toda una filosofía de vida. ¿Para qué he servido? En este momento estamos en condiciones de ir hacia adelante, pues para defender los intereses de todo nuestro pueblo, y que sepa la gente que en este momento, después de tantos años de cercanía con mi comunidad, que es todo el estado, conozco nuestros problemas, sé lo que nos duele, no me tienen que contar el sufrimiento de una persona humilde en un hospital o de un joven con una necesidad enorme de empleo sin oportunidades, o de una madre soltera que no tiene dónde meter a sus hijos porque vive en casa de sus padres y de pronto 2, 3 hijos ya no caben en una familia donde no puedes mandar porque no es tu casa. O sea, yo sé lo que sufre una madre soltera, yo sé lo que sufre un muchacho que no tiene oportunidades, yo sé lo que sufre una persona humilde en un hospital sin dinero, yo sé lo que sufre un transportista cooptado por la corrupción, yo sé lo que sufrimos por malos servicios. A mí nadie me lo tiene que contar. Pues entonces es el momento de proponer y es el momento de defender, ¿no? Pues sí, es el momento, como usted lo acaba de decir, y hablando de esos momentos importantes también, usted debe de saberlo perfectamente. Nosotros hemos sido testigos de que políticos, partidos políticos, representantes populares, están pidiendo la injerencia de Estados Unidos, están pidiendo que Estados Unidos intervenga en México. Incluso hasta comunicadores han estado pidiendo que Estados Unidos intervenga en México. Esto porque no tienen el respaldo popular. Estos partidos, concretamente el PRI y el PAN. Yo quiero preguntarle, para que la gente lo sepa, la gente de Tlaxcala lo sepa, porque mucha gente tal parece que no lo entiende, porque también hay ciudadanos que reconocen que a veces sería importante que vinieran los estadounidenses. Senadora, ¿por qué es importante la soberanía nacional? ¿Por qué es un concepto que los mexicanos, los tlaxcaltecas debemos de conocer
y debemos de tener bien en este momento puntualizado, porque se está viviendo, valga la redundancia, un momento muy importante, muy crítico ante el embate de toda esta guerra mediática de ciertos partidos en contra del gobierno de México, e incluso de políticos de Morena también. Bueno, primero hay que entender el concepto de soberanía. La Constitución dice en el artículo 39 que la soberanía radica esencial y originalmente en el pueblo, porque es el poder supremo que se tiene para decidir sobre un territorio, sus leyes y sus recursos. Eso quiere decir que la soberanía, en el caso de México, que vive una democracia donde el pueblo manda, se refiere al poder del pueblo sobre lo que le pertenece. ¿Por qué México nos pertenece a todo el pueblo mexicano? Porque durante 3 revoluciones ha luchado nuestra sociedad por tener un territorio donde podamos ejercer plenas libertades, donde no se te persiga por tu color, por tu orientación sexual, donde no se te persiga por tu clase social, donde todos tengamos los mismos derechos de tránsito, de educación, de libertad, para decidir qué estudias, en qué trabajas. O sea, México es un país de instituciones y de leyes que le sirven a sus dueños, nosotros. Pero es un país muy rico, muy rico. La riqueza de México siempre ha tenido intereses extranjeros sobre ellos. En el momento en el que nosotros logramos la independencia, la reforma y la Revolución Mexicana, hemos consolidado que este territorio, con todas sus riquezas, sea de estos ciudadanos que por nacimiento son mexicanos y tienen derecho a ejercer propiedad sobre él porque le hemos reconocido derechos. Si nosotros no valoramos lo que significa la soberanía, nada más habría que preguntarle a nuestros hermanos que están en Estados Unidos, que trabajan, que producen riqueza, pero que tienen miedo. Antes podían siquiera decir estoy dentro de mi casa en paz. Ahora no. Se ha creado una policía que investiga quiénes son personas que están sin documentos legales y llegan, avientan a patadas la puerta, se meten, te arrastran y te encierran. Que sepamos lo que es la libertad y el derecho a vivir en un país que te pertenece, porque puedes salir a la tienda y comprar tus alimentos sabiendo que no te va a pasar nada, que puedes transitar en una carretera sabiendo que es tu país y nadie te puede detener por transitar en él, que puedes ir a un hospital. Incluso ahora, con el decreto último que emitió Donald Trump, tienen prohibido hasta acercarse a los bancos si no tienen un estatus migratorio que les permita mandar remesas a sus familiares. O sea, vivir en un país sin derechos es algo que muchos mexicanos no entendemos desde México porque los tenemos. Así es. Entonces, cuando se atenta contra ese derecho, es cuando entonces uno debe entender por qué la presidenta dice, no, un país extranjero no puede venir a mandar en mi territorio, no puede venir a imponer sus leyes en mi territorio, no puede administrar la riqueza de mi territorio, porque este territorio le pertenece a los mexicanos que tienen derechos consagrados sobre él. ¿Hay una amenaza de querer ir sobre los derechos de nosotros? Sí, pero están muy bien disfrazados. Estados Unidos durante todo el tiempo en el que ha estado, pues desde que es nación en este continente, ha intentado controlar la riqueza de todos los países de América, no solamente de México, sino Sudamérica, Centroamérica. Y entonces siempre ha habido injerencismo. Han intervenido a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero también a través de sus agencias, la CIA, la DEA, el FBI. Siempre han intervenido. El narcotráfico es una actividad que no es ajena a los intereses que están fuera de nuestro país. ¿Por qué? Porque el mercado más grande del narcotráfico es Estados Unidos, tiene 30 millones de adictos. Si hay demanda, va a haber oferta, claro, ¿no? Sí, pero además a esta, que es la delincuencia de México, se le han facilitado armas para tener más poder de reacción y de defensa. ¿Quién le vende armas a la delincuencia organizada en México? Las armadoras de Estados Unidos, que también ha sido históricamente otro de sus grandes negocios. Entonces le vende armas al ejército, pero también le vende armas a la delincuencia. Pero también le compra la droga
para la distribución en su territorio de estos 16% de población que tiene adicta a las drogas. Pero además hay otro fenómeno. Estados Unidos tiene el sistema financiero hoy por hoy más grande de este continente, donde se lava el dinero proveniente de todos los delitos, no solo del narcotráfico, no, de la delincuencia organizada. ¿Quién gana con la delincuencia? ¿Los mexicanos? No, obviamente que no. El gran ganador es Estados Unidos, nada más que su cara es lavada en nuestro país. Aquí están los narcos, aquí están los terroristas, aquí están los violentos, aquí están los que me agreden, pero de su territorio para adentro no se habla de cómo combaten ellos la adicción, de cuántas autoridades no están coludidas en la distribución, en el almacenamiento de estas drogas y cómo influye el sistema financiero el no detener a las empresas que lavan dinero, ya sean o no factureras, pero que al final de cuentas el sistema bancario norteamericano los tiene que identificar. Entonces, la delincuencia en México es un gran negocio para los norteamericanos. No digo que todos, pero sí esta élite que tiene el control del gobierno. Pero hoy también es un pretexto de intervencionismo. Si tú tienes delincuencia que pone en peligro mi seguridad, entonces te amenazo. Y ahora te exijo que me entregues a los actores que yo considero que tienen que venir a pagar cuentas pendientes en mi país porque están involucrados en el narcotráfico. Y la presidenta dice, está bien, ya te entregué más de 90 cabecillas de todos los grupos, pero te los entregué previo tener pruebas y haber sido juzgados en mi país. Te los estoy mandando sentenciados. Si estos personajes que tú ahora quieres son culpables, primero hay que probarlo. Cuando estén sentenciados, entonces te los voy a enviar. Sí, como se ha hecho con algunos delincuentes que ya fueron llevados, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que los medios masivos de comunicación, aliados de la oligarquía nacional que perdió fueros y privilegios, aliados de empresarios que hoy pagan impuestos y aliados de estos intereses transnacionales, dicen? Es que la presidenta Claudia Sheinbaum protege a un narcotraficante. Y la presidenta dice, no, tal no lo protejo, que ya solicitó licencia y se ha puesto a disposición de las autoridades. Tal no lo protejo que hoy ya tiene cita en la Fiscalía General de la República para que comparezca a declarar. Sí, concretamente el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya de Sinaloa. Y entonces la presidenta dice, pero lo voy a enviar hasta que sea probada su culpabilidad y sentenciado por mi país. Pero yo te pido que así como a mí me estás exigiendo, también respondas a lo que yo te pido. Tienes 269 solicitudes de extradición de allá de tu país para el mío. Entre ellos, 2 responsables de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Imagínese. Un gobernador acusado de lavado de dinero, de narcotráfico, pero también de cientos de muertes. Un tremendo generador de violencia. Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas. Así es. Pero también tienes allá factureros que lavaron mucho dinero, Inés Gómez Montt y el esposo, y no me los has entregado. Pero también sabemos ahora que tienes al fiscal de Chihuahua, que no ha comparecido ante las autoridades nacionales para que declare por qué había agentes de la CIA en operativos en tu país, en mi país, vestidos como policías estatales con armas. Entonces, Estados Unidos dice todo para acá, pero nada para allá. La presidenta dice, yo no defiendo delincuentes, yo defiendo la soberanía de nuestro poder popular, de nuestras instituciones, de nuestras leyes, de nuestra constitución. Sin embargo, todo este esquema de desinformación, la falta de conocimiento de los conceptos plenos, hace creer falsamente a muchos ciudadanos que Estados Unidos es redentor y que Estados Unidos es pacificador y que Estados Unidos es juez y que Estados Unidos va a liberarnos del mal que ellos mismos crearon en complicidad con otros gobiernos. No se nos olvide Rápido y Furioso de Calderón, la guerra contra el narcotráfico del Calderón, la infiltración de la DEA, la CIA y el FBI a lo largo de tantas décadas de los 60 hasta ahora, involucrados de lleno con el narcotráfico y la distribución de droga en Estados Unidos. Entonces, en ninguna parte del mundo Estados Unidos ha intervenido para beneficiar a los pueblos. No, desde luego. ¿Cuál es la intención de Estados Unidos actualmente, de su gobierno? Porque no es de todos, algunos sectores, de tener
que en México siga avanzando la transformación y lograr en estos acuerdos económicos que se están revisando del Tratado de Libre Comercio que México ceda sus minerales estratégicos y energéticos. En realidad es una guerra de intereses económicos disfrazados de pacificación y de justicia para Estados Unidos, porque aquí en México la delincuencia mata ciudadanos porque mete drogas, ¿no? ¿Y dónde están sus grupos de la delincuencia en Estados Unidos? En la cárcel. Sí, allá no los detienen. Entonces ve la paja en el ojo ajeno, no ve la viga que te ha atravesada y crece una cortina de humo donde todo lo malo es de este lado de la frontera y del otro no, y hay una falsa relatoría de que la presidenta lo que quiere es proteger delincuentes. Ella jamás ha dicho eso, ha dicho, si alguien ha cometido una falta, que la pague, pero con nuestras leyes, y que Estados Unidos empiece también a colaborar, porque quiere sumisión, no colaboración, y eso no. ¿No? Así es. Precisamente, senadora, ahorita que estamos hablando de todos estos pues personajes que están ligados a Morena, señalados, entre comillas, por Estados Unidos, también hay personajes en Morena que pues se olvidaron de esos principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Hay casos como el expresidente municipal de Tequila, Jalisco, que incluso ya está detenido, ¿no? Pero aquí yo le quisiera preguntar, ¿qué ha pasado en Morena? Usted obviamente es parte de Morena, de este partido. ¿Por qué a veces los ciudadanos sienten que a Morena le interesa más la efectividad que sus mismos principios o valores? Me refiero a que pues muchas veces tenemos la impresión de que a Morena le interesa más ganar una elección y escogen, por ejemplo, en el caso del señor de Tequila, Jalisco, pues a un personaje que pues no era de Morena, llegó a Morena y lo hicieron candidato. Y por eso le decía, la gente tiene esa percepción de que a veces importa más la efectividad, o sea, ganar una elección, que quien está en Morena o sea candidato cumpla con esos principios de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo y, por ejemplo, no buscar el poder por el poder. ¿Qué ha pasado en Morena? ¿Por qué sucede esto? Y si usted no considera también que sería necesario que se hiciera una limpia en este partido, para evitar, por ejemplo, este tipo de personajes que llegan a cargos públicos o de gente que aparece de repente, que pertenecen a familias, a grupos, que pues se ve a leguas que solamente tienen ciertos intereses económicos, por ejemplo. ¿Usted qué opina en ese sentido? Bueno, creo que el partido tiene un mecanismo de elección de candidatos, que es la encuesta. Y durante mucho tiempo la encuesta se inclinaba al más conocido, donde las cualidades eran en segundo término calificadas. Y eso, en poco tiempo, pues nos hemos dado cuenta que no ha sido lo correcto, porque le abrió las puertas a personas sin convicciones, sin valor, sin principios, sin identidad con la transformación de México. El partido ha tomado cartas en el asunto y rumbo al 2027 el Consejo Nacional definió, primero, que hoy en la encuesta lo más importante van a ser los valores de las personas. No el que seas más conocido, sino la opinión positiva que se tenga de las personas que quieran aspirar a un cargo público. Que son, ahora sí, honestos, Así ¿no? es. Y también el partido ha definido, y nos da mucho gusto, que haya reglas para participar y que se haya formado una gran comisión nacional de elecciones que valorará al momento de evaluar a los que se registren, que no hayan violentado los acuerdos del partido, que no tengan quejas en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y que también tengan una opinión muy positiva. Ha sido clara la presidenta del partido, aunque ganen encuestas, si tienen antecedentes de corrupción y si violentaron las reglas del partido para posicionarse a costa de todo, la Comisión Nacional de Elecciones valorará incluso si les da el registro o no. Y lo más importante también es lo que vamos a votar la próxima semana, que mañana inicia el periodo extraordinario en la Cámara de Senadores, de 3 iniciativas de ley que tienen que ver con todo esto. Pero las más importantes es esta comisión que se va a crear en el Instituto Nacional Electoral, colegiada, interdisciplinaria,
para que la Fiscalía General de la República, para que la Secretaría también de Hacienda, pero también todo lo que tiene que ver con la identificación de tus cuentas bancarias, de tus recursos, tus propiedades, todo esto pueda ser conocido antes de que se otorgue el registro de una persona. Es decir, todas las listas de los candidatos, de los probables candidatos de partidos, pasen a ser revisados por esta comisión. Sí, pero un filtro. Es un filtro, y entonces ahí vas a investigar, a ver, ¿a qué te dedicas? ¿Cuántas empresas tienes? ¿Cuántas propiedades tienes? ¿Cuánto dinero tienes en tus cuentas bancarias? Y entonces la unidad de inteligencia financiera va a cruzar datos con otras instituciones para investigar si es creíble o no la riqueza que tienes y tu patrimonio y de dónde viene. Y de ahí determinar quienes no cumplen con el perfil de honestidad que hoy se requiere y sobre todo que se presuma que tengan nexos con la delincuencia organizada. Eso es un filtro muy importante porque eso va a impedir que a Morena, como a cualquier otro partido político, pues lleguen candidatos con dinero pero con muy malas intenciones sobre el ejercicio del poder. Y por el otro lado, pues Morena tiene hoy esta gran oportunidad de no entregar candidaturas solamente a los más populares, sino a los más honestos. Y eso es muy, muy gratificante porque además la presidenta Claudia Sheinbaum ya lo dijo. Entre la efectividad y los principios, optaremos por los principios. Por los principios. Por eso nuestra dirigente nacional, la presidenta del partido, Ariadna Montiel, ha dicho, aunque ganen encuestas, no garantiza que sean candidatos. ¿Por qué? Pues porque hemos entendido que quien no gobierna con los principios éticos y morales del movimiento hace más daño. Y hoy tenemos que hacer una gran reflexión interna para que en los próximos años, sobre todo a partir del 27, muchos de estos personajes ya no tengan oportunidad. Pues en pocas palabras. Senadora, ¿qué pasaría si además de que se hace todos estos filtros, se escoge a cierta persona y no gana la elección? O sea, hay una persona comprobado, es honesta, es responsable, cumple todo. Va a la elección y no la gana. La presidenta lo ha dicho, vamos a competir con personas honestas, no importa que responsables. No importa que se pierdan elecciones, se tiene que ganar movimiento. Pero además te voy a decir, el pueblo de México y el de Tlaxcala ya sabe lo que quiere. Te aseguro que si Morena propone personas honestas, no va a perder. Porque el pueblo ya sabe que el fraude electoral, la condición, la compra, la amenaza sobre el voto, les ha traído abandono, precariedad, malas condiciones de vida y hoy también inseguridad. Entonces el pueblo de Tlaxcala y el pueblo de México ya no está dispuesto, como en el pasado, a cambiar su voto por una dádiva, por una despensa. Y eso es muy importante. No digo que todos, claro que sigue habiendo una población todavía a la que tenemos que seguir informando más, pero la mayoría hoy no va a vender su voto, aunque reciba regalos, el pueblo ya sabe lo que quiere. Y eso es una garantía para Morena, para nuestra presidenta y para los candidatos honestos que salgan a hacer campaña de frente al pueblo. Ok, pues ya para finalizar nada más quiero preguntarle, ya va a iniciar el periodo legislativo nuevamente, ya nos lo acaba de comentar. Además de eso y de todas las iniciativas que seguramente usted ya tiene en mente y que propondrá en el futuro, ¿qué sigue para Ana Lilia Rivera? Sabemos pues de sus aspiraciones, sabemos de su trabajo, sabemos de su cercanía con el pueblo. Sale uno a la calle y la gente lo dice, la identifican plenamente y perfectamente. ¿Qué sigue para usted en este 2026 y en lo que depara el futuro? Bueno, nosotros tenemos ya un periodo que inicia extraordinario mañana, pero es un periodo que no durará más de 1 o 2 días. Okay. Se van a sacar 3 leyes muy importantes. Esta comisión filtro para que no haya candidatos aliados a la delincuencia organizada. 2, una nueva causal de nulidad de elecciones porque se pruebe que hubo apoyo del extranjero para que se ganaran esas candidatas. Ahí sí nos puede especificar cómo funcionaría esta injerencia extranjera. Puede en una ser elección. Puede ser económica, puede ser mediática. Hoy que tenemos plena claridad de que las plataformas Facebook,
X, Instagram, todas tienen pues estrategias para poder generar opinión y que a través de la inteligencia artificial igual puede dañar. Entonces también eso va a entrar en esta vigilancia. Todas estas plataformas son extranjeras y por supuesto que hay intereses que las mueven. Todavía no conozco de lleno la iniciativa completa porque el día de mañana inicia el Congreso General y mañana ya nos estarán entregando la iniciativa completa y la discusión la vamos a empezar hasta el miércoles. Entonces mañana estaré estudiando plenamente eso, pero intervienen agencias, o sea, nosotros sabemos organizaciones civiles que Unidos contra la Corrupción, que les pone el nombre y se meten en territorio, pero traen dinero del extranjero, muy bien identificado quién lo financia, pero en realidad están operando para un grupo. Por eso es tan importante identificar hoy en todo el país de dónde viene el financiamiento, a través de quién se hace llegar y qué intenciones tienen. Y por supuesto, pues toda la intromisión que pueda hacer también a través de los medios, ¿no? Entonces, vamos a identificar seguramente otras más, pero para empezar, doy una explicación de estas, ¿no? Y también vamos a analizar la reforma constitucional para que el periodo de elección del Poder Judicial que falta no sea en este 2027, sino hasta el 2028, donde van a cambiar reglas, sobre todo para garantizar que los más preparados sean los que lleguen. Muy bien. Entonces, esa es la reforma. Pero después viene ya el periodo ordinario al final del año. Y ese va a ser un cierre importante porque ya tenemos pronto el 27. Juntos vamos a consolidar para lograr que nuestro Estado sea un lugar digno, seguro y donde nuestro pueblo pueda vivir feliz. Entonces, tenemos que resolver muchos problemas. Las soluciones las tenemos coordinándolas con mucha gente. No es gran ciencia, es organización, es diálogo, es honestidad, es compromiso y es amor al pueblo. Dice nuestra presidenta que con honestidad podemos más, dar solución a tantos problemas que lo único que requieren es voluntad política y honestidad para salvarlos. Pues le agradezco mucho el tiempo para esta entrevista. Necesitaríamos muchísimo más tiempo para platicar a detalle de temas tan importantes como, por ejemplo, la soberanía, la injerencia norteamericana, pero ¿algún mensaje que usted desee emitir ya para concluir nuestra plática? No, solamente decirle a su auditorio, gracias por escucharme, gracias por acompañarme y sobre todo gracias porque sé que muchos de ustedes todos los días contribuyen con sus opiniones en redes sociales. Hay una campaña de desprestigio como yo nunca la había visto en redes sociales, ustedes la ven, se gastan por lo menos 400,000 pesos al mes o más en campañas de desprestigio en redes sociales y ahí yo sé que muchos de ustedes nos ayudan con su opinión positiva. Así es de que yo les agradezco y claro que estamos listos para salir a defender lo que le corresponde al pueblo de Tlaxcala. Gracias.